Mi hermana me llamó fracasada por trabajar de mesera, mientras ella gastaba el dinero de mis padres en ropa de marca. Cuando murieron, ella esperaba la casa como herencia. No sabía que ya era mía porque yo pagué cada hipoteca. Hoy ella pide dormir en el sofá que tanto despreció. No sé si estoy buscando validación, permiso, o simplemente un lugar donde vomitar toda la mierda que llevo dentro antes de que me envenene. Estoy a punto de hacer algo que podría considerarse cruel, pero juro por Dios que siento que me lo he ganado a pulso. Mi hermana, Jessica, y yo nunca hemos vivido en el mismo planeta. Mientras yo, Chloe, aprendía a los 18 que el mundo real te mastica y te escupe si no te pones las pilas, ella aprendía a perfeccionar la técnica de pasar la tarjeta de crédito de mi padre con una sonrisa deslumbrante. Para que se hagan una idea del percal, mi vida ha sido un carrusel de turnos dobles, el olor a desinfectante industrial y el dolor sordo en los pies después de estar 16 horas de pie. La suya ha sido un desfile interminable de branches, viajes de fin de semana pagados por mis viejos y una devoción casi religiosa por cualquier cosa que llevara un logo caro. El punto de quiebre, o al menos uno de los muchos, fue hace un par de años, en una de esas cenas familiares forzadas. Yo estaba genuinamente orgullosa porque, después de años partiéndome el lomo en el mismo restaurante, por fin me habían ascendido a jefa de sala. No es ser CEO de una multinacional, lo sé, pero para mí era un logro enorme. Significaba un poco más de dinero, un poco más de respeto y un poco menos de limpiar vómitos de borrachos. Cuando lo conté, emocionada, Jessica ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Solo soltó una risita y dijo, para que todos la oyeran, vaya, felicidades. Supongo que es importante tener metas. La tuya es organizar a la gente que limpia las mesas de los demás. Lo dijo así, con esa displicencia suya, como si me estuviera perdonando la vida. Mis padres, que en paz descansen, hicieron lo de siempre, soltar una risita nerviosa y cambiar de tema. Nunca la corrigieron, nunca le pusieron un alto. Para ellos, Jessica era una estrella y yo era, bueno, yo era la mula de carga, la hija responsable y aburrida que siempre estaría ahí. Lo que ni mi hermana ni nadie de mi puta familia sabía es que, mientras ella se invertía en su imagen, así justificaba sus compras compulsivas, la casa de mis padres estaba a punto de irse al carajo. La crisis golpeó duro a mi papá, perdió su trabajo en la construcción y su orgullo le impidió aceptar trabajos menores. Las deudas empezaron a acumularse como el polvo debajo de los muebles, silenciosas pero asfixiantes. El día que lo descubrí todo fue por pura casualidad. Buscaba un destornillador en el garaje y tropecé con una caja. Dentro, un montón de sobres del banco sin abrir, cada uno más amenazante que el anterior. El último era una carta con las palabras aviso final de ejecución hipotecaria en letras rojas y mayúsculas. Se me cayó el mundo a los pies. Esa noche confronté a mis padres y vi algo que nunca había visto. Estaban rotos, avergonzados. Mi mamá lloraba en silencio mientras mi papá miraba un punto fijo en la pared, completamente derrotado. A la mañana siguiente, sin que Jessica supiera una mierda, claro, ella estaba de retiro de yoga en algún sitio caro, me planté en el banco. Tenía unos ahorros, no muchos, pero lo suficiente para frenar el golpe inicial. Les planteé un acuerdo a mis padres. Yo me haría cargo de los pagos mensuales, de cada puto centavo, pero no como un regalo. Fuimos a un abogado y firmamos un acuerdo privado de transferencia de propiedad. Con cada pago de la hipoteca que yo hacía, un porcentaje de la casa pasaba legalmente a mi nombre. Fue una decisión jodidamente difícil, porque les quitaba algo, pero la alternativa era que acabaran en la calle. Durante 6 largos años, mi vida fue trabajar, pagar la hipoteca, y ver cómo Jessica llegaba a casa con bolsas de Nordstrom, presumiendo de sus nuevas botas mientras yo no sabía si tendría dinero para cambiar los neumáticos de mi viejo coche. Ella vivía en una casa que, sin saberlo, su fracasada hermana estaba comprando ladrillo a ladrillo. Mis padres fallecieron hace 6 meses en un accidente de coche. Fue repentino, horrible, y el dolor es algo con lo que todavía lucho cada día. Y en medio de esa pesadilla, en la recepción después del funeral, mientras yo apenas podía mantenerme en pie, Jessica me arrinconó junto a la mesa de los canapés. No me preguntó cómo estaba, no me dio un abrazo. Me dijo, con la voz llena de una excitación mal disimulada, oye,
He estado mirando unos lofts en el centro que son una pasada. En cuanto vendamos la casa y nos repartamos el dinero, me pillo uno. Casi vomito allí mismo. Desde ese día, mi luto ha estado salpicado por su constante acoso, llamadas, mensajes de texto, enlaces a agencias inmobiliarias. Me acusa de ser egoísta, de estar aferrada al pasado, de no dejarla recibir la herencia que le corresponde. La muy ilusa no entiende que no hay herencia que repartir. El único bien de valor que tenían mis padres, esta casa, es legal y completamente mía. Y mañana es el gran día. Mañana viene, con un agente inmobiliario que ha contratado por su cuenta para obtener una tasación oficial y ponerla en el mercado de una vez. Tengo la escritura notariada, con mi nombre reluciente como único propietario, esperándola en la mesa del salón. He pasado los últimos 6 meses tragándome mi rabia, pero mañana el telón se va a caer. Y estoy saboreando cada puto segundo de anticipación. Reddit, díganme que no soy un monstruo por querer ver su mundo de fantasía arder hasta los cimientos. Actualización 1. Una semana. Ha pasado una semana desde que vomité toda mi historia aquí, y primero que nada, gracias. Leer sus comentarios, saber que no estoy loca y que mi rabia estaba justificada, me dio la puta armadura que necesitaba para lo que pasó ayer. Fue exactamente como lo predije, pero a la vez, 1000 veces más intenso y, no voy a mentir, 1000 veces más satisfactorio. Ayer por la mañana, justo a las 10, escuché el motor de un coche caro aparcando en la acera. Me asomé por la cortina y ahí estaba, Jessica, saliendo del lado del pasajero de un BMW que claramente no era suyo. Con unas gafas de sol tan grandes que parecían un parabrisas y caminando hacia la puerta de mi casa con el aire de una conquistadora. Detrás de ella venía un tipo bajito y nervioso, con un traje de poliéster que brillaba bajo el sol y el pelo aplastado con suficiente gomina como para sobrevivir a un huracán. Él era, sin duda, Brad, el agente inmobiliario. La forma en que ella ni siquiera se molestó en usar su propia llave, sino que aporreó la puerta como si fuera la policía, me lo dijo todo. No venía a visitar la casa de su infancia, venía a reclamar un premio. Abrí la puerta y me apoyé en el marco, con los brazos cruzados. No le di tiempo a soltar su discurso. Antes de que pudiera abrir la boca, miré al tipo y le dije, debes de ser Brad. Soy Chloe. Pasa. Jessica me fulminó con la mirada, molesta porque le había robado el protagonismo, y entró sin decir ni una palabra, dejando que el tal Brad entrara detrás de ella como un perrito faldero. Ella empezó a moverse por la sala de estar, tocando las paredes y diciendo gilipolleces como, tirando este muro podríamos crear un espacio abierto increíble. Le daría mucha luz y aumentaría el valor de mercado. Yo me limité a caminar hasta el sofá, el viejo sofá de flores que ella siempre había detestado, y me senté, cogiendo la carpeta de Manila que había dejado en la mesita de centro. La puse sobre mi regazo y esperé. Brad, el pobre diablo, intentaba ser profesional, sacando una libreta y un medidor láser, preguntando por los metros cuadrados del terreno. Jessica le ignoraba, ya estaba en su mundo de fantasía, calculando su comisión. Con la calma más absoluta que he logrado tener en mi puta vida, carraspeé para llamar su atención. Brad, antes de que empieces a medir las cortinas, ¿te puedo ofrecer un café? Aunque te aviso que puede que sea una pérdida de tiempo. Jessica se giró, con una ceja arqueada y una sonrisita condescendiente. ¿Qué drama estás montando ahora, Chloe? Le pedí a Brad que viniera porque tú no mueves un dedo. Alguien tiene que ser el adulto aquí. Esa fue la frase. Ese fue el puto detonante. La miré, dejé que su insulto flotara en el aire por un segundo, y luego le ofrecí la sonrisa más falsa y dulce de mi repertorio. Tienes razón. Es hora de ser adultos. Y los adultos se basan en hechos y documentos legales, no en caprichos. Abrí la carpeta y saqué una única hoja de papel grueso, la escritura de la propiedad, y la deslicé sobre la mesa de centro de madera. El documento se quedó ahí, entre nosotros, pareciendo más una sentencia que un papel. Verás, hermanita, mientras tú estabas ocupada siendo la adulta, con el dinero de nuestros padres, yo estaba ocupada siendo la hija que se aseguró de que no murieran en la puta calle. Esta casa no se vende. Y no se vende porque no es tuya.
Es mía. El silencio que siguió fue denso, pesado, casi se podía masticar. Brad se quedó helado con su medidor láser en la mano. Jessica parpadeó un par de veces, como si estuviera intentando entender un idioma extranjero. Se inclinó y miró el papel, sus ojos recorriendo las líneas hasta que encontraron mi nombre bajo la sección de propietario. Su cara fue un poema. Les juro que vi cómo se le drenaba el color, dejando al descubierto el tono anaranjado de su base de maquillaje barata. Primero vino la negación. Esto es una broma. Una puta broma de mal gusto. ¿Falsificaste esto? Voy a llamar a la policía. Brad, que de tonto no tenía un pelo, se acercó, le echó un vistazo rápido al documento, vio los sellos oficiales del condado y retrocedió como si la mesa estuviera al rojo vivo. Se aclaró la garganta y me miró con pánico. Señora, creo que ha habido un malentendido. Será mejor que me vaya. Recogió su maletín y salió de mi casa con una prisa que casi me dio lástima. No quería estar cerca cuando la bomba terminara de explotar. Una vez que Brad se fue, la presa se rompió. La negación de Jessica se convirtió en una furia volcánica. Empezó a gritar, con la voz quebrada, que yo era una ladrona, una serpiente, una hija de puta que se había aprovechado de nuestros padres. ¿Cómo pudiste? Les robaste su casa. Y ahí no pude más. Me levanté del sofá y me le planté cara. Y yo no les robé una mierda, le grité, y sentí como años de resentimiento salían con cada palabra. ¿Sabes lo que es robar? Robar es gastarte $300 en unos zapatos cuando tu padre no sabe si podrá pagar la factura de la luz. Robar es irte de vacaciones a Cancún mientras tu madre llora en secreto porque el banco la amenaza con quitarle su hogar. Yo no les robé, yo los salvé. Los salvé de ti, de tu egoísmo y de tus putos caprichos. Esta casa es el resultado de cada turno extra, de cada fiesta a la que no fui, de cada cosa que sacrifiqué mientras tú vivías como una reina. Así que no la vamos a vender. Ahora, haz el favor de largarte de mi propiedad. La última parte la dije más despacio, saboreando cada sílaba. Se quedó ahí, jadeando, con la cara roja y los ojos llenos de lágrimas de rabia. Por primera vez en su vida, no tenía nada que decir. Se dio la vuelta y se fue, dando un portazo tan fuerte que un viejo retrato de la abuela se tambaleó en la pared. Y en el silencio que dejó, no sentí culpa. Solo una paz inmensa y jodidamente gloriosa. Actualización 2. Han pasado 6 meses desde el día del portazo, medio año desde que detoné la bomba nuclear en medio de la vida perfecta de mi hermana. Y si pensaba que el drama había terminado ese día, qué equivocada estaba. Lo que siguió no fue una guerra abierta, sino una especie de guerrilla sucia y patética por su parte. Jessica, fiel a su estilo, no se tomó la derrota con dignidad. En lugar de eso, cogió el teléfono y empezó su gira de la difamación. Llamó a cada tío, tía, primo segundo y amigo de la familia que pudo encontrar para contarle su versión de los hechos, una historia tan retorcida y victimista que podría haber ganado un Oscar. En su cuento de hadas, yo era la villana definitiva, una loba con piel de cordero que se había aprovechado de la enfermedad y la pena de nuestros padres para manipularlos y robarles su único patrimonio, dejándola a ella, la pobre e inocente víctima, desamparada. Algunos, como mi tía Karen, sí, irónicamente se llama así, se tragaron el anzuelo, el sedal y la caña de pescar. Me llamó para soltarme un sermón de 20 minutos sobre la familia, la decencia y cómo iría al infierno. Simplemente le dije que si veía a mis padres allí, les dijera que su casa estaba en buenas manos, y le colgué. Otros, los que la conocían de verdad, fueron más escépticos. Sabían cómo era Jessica, sabían que nunca había trabajado un día en su puta vida y que su concepto de dificultad era que un restaurante no tuviera su marca preferida de champán. Pero mientras ella gastaba su energía en chismes, la realidad, esa perra fría y objetiva, empezó a pasarle factura. Resulta que la vida sin el colchón financiero de Papi y Mami Bank es jodidamente cara, sobre todo cuando tienes gustos de millonaria y una ética de trabajo de perezoso. Su lujoso apartamento en el centro de la ciudad, ese por el que estaba tan ansiosa por vender la casa, fue la primera ficha de dominó en caer. Duró exactamente 3 meses más. Primero dejó de pagar los servicios,
luego se atrasó en el alquiler. El propietario, que no entendía de marcas personales ni de malas rachas de influencer, la echó a la puta calle. Mi amigo Marcos, que vive en el mismo complejo, me contó que vio cómo sacaban sus cosas en bolsas de basura negras y las dejaban en la acera. Mesas de diseño, ropa cara, todo tirado ahí, mientras ella gritaba al teléfono, probablemente a alguna de sus amigas que de repente estaban todas muy ocupadas para ayudarla. Intentó pedirme dinero, por supuesto. La primera llamada fue casi una orden, como si fuera mi obligación. Me dijo que necesitaba $2,000 para el depósito de un sitio nuevo. Me reí. Le dije que yo también necesitaba $2,000, pero que como no me iban a caer del cielo, tendría que conseguirlos trabajando, y que le recomendaba probarlo alguna vez. Colgó. La segunda llamada, un par de semanas después, fue puro chantaje emocional, con voz llorosa, diciéndome que nuestros padres estarían avergonzados de mí. Que cómo podía dormir por la noche sabiendo que mi única hermana estaba sufriendo. Le respondí que dormía de maravilla en una casa pagada con mi sudor, y que si nuestros padres estuvieran avergonzados de alguien, sería de la hija que confundió su amor con un cajero automático ilimitado. Esa fue la última vez que hablamos directamente. El universo, o el karma, o como coño quieran llamarlo, tiene un sentido del humor muy negro. La siguiente vez que supe de ella fue a través de mi primo, quien la vio trabajando en el patio de comidas de un centro comercial, limpiando mesas en un Taco Bell. La princesa, la que se burlaba de mí por limpiar las mesas de otros, estaba ahora limpiando restos de queso y frijoles con un uniforme de poliéster que picaba solo de verlo. Aparentemente, ese trabajo tampoco duró mucho. Se quejaba constantemente de los clientes, del gerente, del olor a grasa. Su cuenta de Instagram, que antes era un santuario de branches caros y selfies perfectamente iluminadas, se convirtió en un desierto de frases motivacionales de mierda y fotos antiguas de cuando vivía su mejor vida. Era patético y triste a partes iguales. Ha estado rebotando entre sofás de conocidas, pero su encanto se gasta rápido cuando no tienes dinero para pagar tu parte ni para aportar nada más que drama. Mientras tanto, yo he estado haciendo exactamente lo contrario. He estado construyendo una vida. He pintado las paredes de la casa de un color que a mí me gusta, he reorganizado los muebles y he adoptado a un perro del refugio, un cabrón mestizo grande y torpe llamado Patrick. Un recordatorio constante de lo que costó este lugar. He empezado a llenar la casa con mis propios recuerdos, con mi propia paz. He llorado a mis padres, los extraño cada día, pero por primera vez siento que estoy honrando su memoria de verdad, protegiendo lo que ellos construyeron, no por su valor monetario, sino por lo que representaba, un hogar. Y cada noche, cuando cierro la puerta y Patrick se acurruca a mis pies, no siento ni una pizca de rencor. Siento justicia. Actualización 3. Ha pasado otro año. Es curioso cómo el tiempo puede pasar volando cuando no estás metida en una puta espiral de drama familiar. La vida, para mí, ha encontrado un ritmo tranquilo y agradable. El restaurante va mejor que nunca, mi relación con mi novio, Mark, se ha vuelto seria hasta el punto de que ya deja su cepillo de dientes en mi baño sin que me dé un ataque de pánico. Y Patrick ha consolidado su reinado como el rey indiscutible de la casa. He aprendido a vivir con el eco de mis padres en estas paredes, transformando el dolor en un recuerdo cálido en lugar de una herida abierta. Había llegado a un punto en el que el nombre de Jessica era solo un fantasma, una historia que le contaba a Mark en voz baja después de un par de copas de vino. No había sabido nada de ella, ni directa ni indirectamente, en casi un año, y esa ausencia se había convertido en una especie de paz silenciosa. Creía, estúpidamente, que por fin había entendido el mensaje. Pero, como he aprendido a la mala, la gente como mi hermana no aprende, solo cambia de táctica cuando la desesperación aprieta. Hace un par de semanas, un martes por la noche, mientras estaba tirada en el sofá viendo una serie de mierda, mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Normalmente los ignoro, pero algo me hizo abrirlo. El mensaje era un párrafo larguísimo, sinuoso y cuidadosamente redactado. Era Jessica. El tono era tan diferente que al principio pensé que era una broma o que alguien le había robado el teléfono. No había rastro de la furia de aquella vez en la sala, ni del chantaje emocional de sus llamadas. En su lugar, había una humildad empalagosa,
una actuación de arrepentimiento tan calculada que resultaba casi admirable. Hablaba de cómo había tenido mucho tiempo para pensar, de cómo la vida le había enseñado duras lecciones sobre el orgullo y de cómo lamentaba profundamente la brecha que se había abierto entre nosotras. La obra maestra terminaba con una petición para vernos, para hablar. Solo un café, en un lugar neutral. Yo invito, escribió. Que Jessica se ofreciera a pagar algo, aunque solo fuera un puto café, era una señal tan alarmante como ver a un cerdo volar. Mi primer instinto fue bloquear el número y seguir con mi vida, pero la curiosidad, esa perra traicionera, me picó. ¿Qué quería realmente? ¿Qué ángulo estaba jugando ahora? Contra todo mi buen juicio, acepté. Quedamos en una cafetería anónima y deprimente a medio camino de ninguna parte, un sitio con sillas de plástico y un olor perpetuo a café quemado. Llegué primero y le esperé, sintiendo un nudo de ansiedad en el estómago. Cuando entró por la puerta, tuve que mirar 2 veces para asegurarme de que era ella. La Jessica que recordaba era todo brillo y fachada, el pelo perfecto, el maquillaje impecable, la ropa de marca que gritaba «Mírame, soy mejor que tú». La mujer que se acercó a mi mesa era una versión descolorida de ese recuerdo. Su pelo estaba recogido en una coleta descuidada, no llevaba ni una gota de maquillaje que ocultara las ojeras oscuras bajo sus ojos, y vestía unos vaqueros gastados y una sudadera que parecía haber visto días mejores. Era la primera vez que la veía parecer normal. Ordinaria. Y eso era más chocante que cualquier bolso de diseñador. La conversación empezó con una torpeza insoportable. Ella se lanzó a una disculpa ensayada, llena de frases hechas como siento si mis palabras te hirieron y lamento la forma en que se desarrollaron las cosas. Que son la clase de disculpas que no significan nada porque no admiten ninguna culpa real. Luego me contó una versión muy editada de su último año, un relato de autodescubrimiento forzado donde ella era la heroína trágica luchando contra un mundo cruel. Mencionó de pasada que estaba trabajando en un bar, solo temporalmente, claro, hasta que encuentre algo que se ajuste más a mi perfil, dijo, con un eco patético de su antigua arrogancia. La dejé hablar, asintiendo de vez en cuando, sin ofrecerle nada, ni simpatía ni absolución. Yo sabía por qué estaba allí, y ella sabía que yo lo sabía. Y después de casi 20 minutos de este teatro del absurdo, finalmente soltó la verdadera razón de su llamada. Con una mirada que intentaba ser sincera y vulnerable, me dijo que me echaba de menos, que echaba de menos tener una hermana y que quería reconstruir nuestra relación. Y entonces, como quien no quiere la cosa, dejó caer la bomba. Dijo que, como un primer paso para sanar y apoyarnos mutuamente, y viendo que yo tenía una casa tan grande para mí sola, se preguntaba si había alguna posibilidad de que ella pudiera quedarse en la habitación de invitados. Solo por un tiempo, Chloe, te lo juro. Solo hasta que me estabilice y pueda permitirme un sitio propio. Sería como antes, en los viejos tiempos. Casi me atraganto con el café de mierda. Los viejos tiempos. La audacia de esa cabrona casi me dejó sin aliento. ¿A qué viejos tiempos se refería? ¿A los tiempos en que yo me mataba a trabajar para pagar sus lujos? ¿A los tiempos en que ella se reía de mí en mi puta cara? En ese instante, la imagen de la mujer cansada y derrotada que tenía enfrente se desvaneció, y volví a ver a la misma princesa egoísta y manipuladora de siempre. Dejé la taza en el plato con un golpe seco. La miré directamente a los ojos, sin rastro de la paciencia que había mantenido hasta entonces. No, le dije, con la voz tranquila pero dura como el acero. No, Jessica. No va a haber viejos tiempos. Esos tiempos se acabaron para siempre el día que decidiste que tu nuevo bolso era más importante que el techo de nuestros padres. Búscate la vida. Como hice yo. Su máscara de arrepentimiento se hizo añicos, reemplazada por una expresión de pura conmoción e ira. Empezó a balbucear, a decir que yo era una rencorosa, una perra sin corazón. No me quedé a escuchar el resto. Me levanté, saqué un billete de $10 de mi cartera, lo dejé sobre la mesa para pagar mi café y el suyo, y me fui de allí sin mirar atrás. Actualización 4. Han pasado 2 años desde que escribí mi post original en este foro. 2 putos años. A veces siento como si hubiera pasado una vida entera desde entonces.
Después del desastroso encuentro en la cafetería, corté por lo sano. Bloqueé su número, le dije a mi primo que por favor no me diera más informes sobre su paradero o sus dramas, y me dediqué a construir un muro alrededor de mi paz. Uno tan alto y grueso que ni el eco de su caos pudiera atravesarlo. Y funcionó. Mi vida floreció en el silencio que dejó su ausencia. Mark y yo nos fuimos a vivir juntos, y su presencia tranquila y su humor de mierda llenaron los espacios vacíos de esta casa de una forma que nunca creí posible. Me ascendieron de nuevo en el trabajo, ahora soy la gerente general del restaurante, con un sueldo que me permite no solo pagar mis facturas sin sudar sangre, sino también ahorrar y planificar un futuro. Morty, mi perro, ha pasado de ser un recordatorio de mis sacrificios a ser simplemente mi compañero gordo y feliz. He llegado a un punto de calma, de estabilidad, en el que la rabia que sentía hacia Jessica se ha desvanecido, no por perdón, sino por puro agotamiento. Se convirtió en un recuerdo lejano, como una mala película que vi una vez. Ya no definía mi presente. Creía que esa puerta estaba cerrada y sellada para siempre. Anoche, todo cambió. Fue una de esas noches de final de verano en las que el cielo se abre y descarga toda su furia. Llovía a cántaros, un diluvio bíblico con truenos que hacían vibrar las ventanas y relámpagos que partían la oscuridad en dos. Estábamos Mark y yo en el sofá, viendo una película, con Morty roncando a nuestros pies. Era una escena de domesticidad casi perfecta, un santuario de calor y seguridad contra la tormenta de fuera. Cerca de las 11, Morty se levantó de golpe, con las orejas tiesas y un gruñido bajo y profundo en el pecho. Se plantó frente a la puerta principal y empezó a ladrar, no con sus ladridos de ha pasado una ardilla, sino con ese ladrido serio, territorial, que te pone los pelos de punta. Mark pausó la película y me preguntó si esperaba a alguien. Le dije que no, mientras sentía una extraña punzada de inquietud. Me levanté y caminé hacia la puerta, pidiéndole a Morty que se callara. El perro no me hizo ni puto caso. Miré por la mirilla, esperando ver a un repartidor perdido o a un vecino con problemas. Pero lo que vi me heló la sangre en las venas. Bajo la luz parpadeante del porche, empapada por la lluvia torrencial, había una figura encogida y temblorosa. Era Jessica. Pero no la Jessica que yo conocía. Esta mujer parecía un animal callejero, asustado y apaleado. Su pelo, antes su orgullo y gloria, estaba pegado a su cara en mechones oscuros y chorreantes. Llevaba una chaqueta vaquera raída que no ofrecía ninguna protección contra el frío y se abrazaba a una mochila desgastada como si fuera el único tesoro que le quedaba en el mundo. Me quedé ahí, con el ojo pegado a la mirilla, completamente paralizada. Mi cerebro no podía procesar la imagen. Una parte de mí, la parte más vieja y herida, sintió una oleada de satisfacción oscura y cruel. Que se joda, pensó esa voz. Que se ahogue en la puta lluvia. Esto es el karma. Esto es lo que te mereces por todo el daño que hiciste. Imaginé apagar la luz del porche, volver al sofá y subir el volumen de la tele, dejando que la tormenta se la tragara. Pero entonces, un relámpago iluminó su cara por un instante, y vi sus ojos. Estaban vacíos. No había rabia, ni orgullo, ni arrogancia. Solo una derrota tan absoluta y profunda que me revolvió el estómago. Y debajo de toda la mierda, debajo de años de resentimiento, sentí algo más, algo que odié sentir, el tirón primitivo e innegable de que, a pesar de todo, esa extraña ahogada en mi porche seguía siendo mi hermana. Abrí la puerta. El sonido de la lluvia se hizo ensordecedor. Ella levantó la vista, sorprendida, como si realmente no esperara que la puerta se abriera. Se quedó ahí, sin moverse, con el agua corriendo por su cara, mezclándose con lo que podrían haber sido lágrimas. No me dijo hola. No me pidió perdón. No intentó ninguna de sus viejas manipulaciones. Solo me miró, y en esa mirada estaba el resumen de los 2 últimos años de su vida. La caída había sido larga y dura, y había aterrizado justo en mi felpudo. Después de un silencio que pareció durar una eternidad, su voz salió, apenas un susurro roto, casi inaudible por encima de la tormenta. Chloe, dijo. No tengo a dónde ir. Esperé la petición, el golpe de gracia. Que me pidiera dinero, la habitación de invitados,
el coche. Pero no lo hizo. Bajó la vista, como si le costara un esfuerzo sobrehumano mirarme a los ojos, y pronunció las palabras que cerraron el círculo de mi venganza de una forma que nunca hubiera imaginado. «Puedo», carraspeó, tragando saliva. «¿Puedo dormir en el sofá?» «Solo por esta noche». El sofá. El puto sofá de flores, viejo y desgastado. El mueble que ella había declarado una vergüenza y que simbolizaba todo lo que despreciaba de mi vida mediocre. El mismo sofá en el que yo estaba sentada el día que le mostré la escritura. La ironía era tan perfecta, tan brutal y tan jodidamente triste, que todo el odio que había guardado se desinfló de golpe, dejándome hueca. Me hice a un lado y mantuve la puerta abierta. Actualización final. Ha pasado un mes desde aquella noche de tormenta. 30 días desde que mi hermana, reducida a un fantasma empapado, cruzó el umbral de mi casa. Y 30 días viviendo en la realidad más extraña y jodidamente incómoda que he experimentado en mi vida. Jessica sigue durmiendo en el sofá. Cada mañana, cuando bajo a la cocina para preparar café antes de ir a trabajar, la encuentro ya despierta. Con la manta doblada meticulosamente sobre el cojín y sentada en el borde con su portátil barato sobre las rodillas, rastreando ofertas de empleo. Apenas hablamos. Nuestra comunicación se ha reducido a un murmullo de buenos días y a preguntas funcionales como ¿queda leche? El aire entre nosotros es denso, cargado con el peso de años de resentimiento y palabras no dichas. No hay risas, no hay recuerdos compartidos, no hay ni el más mínimo atisbo de la hermandad que se supone que deberíamos tener. Es como vivir con una extraña, una compañera de piso silenciosa y penitente que camina de puntillas por la casa, aterrorizada de romper algo o de ocupar demasiado espacio. Mark ha sido increíble, manejando la situación con una paciencia que yo no poseo, tratándola con una cortesía distante pero nunca con hostilidad, aunque a veces, por la noche, me confiesa lo surrealista que es tener a la villana de mis historias durmiendo a unos metros de nuestra habitación. Al principio, yo estaba en alerta máxima, esperando la trampa, el momento en que la vieja Jessica resurgiera y empezara a exigir, a manipular. Pero los días se convirtieron en semanas, y la trampa nunca llegó. En su lugar, empezaron a suceder cosas pequeñas, casi imperceptibles. Un día, llegué a casa y encontré mi plato del desayuno, que había dejado en el fregadero con prisas esa mañana, lavado y secado en el escurridor. A la semana siguiente, fue toda la vajilla de la cena. Luego, un día, noté que había limpiado el baño, sin que nadie se lo pidiera. No me dijo nada al respecto, no buscó mi aprobación ni esperó un agradecimiento. Simplemente lo hizo. Empezó a sacar a pasear a Morty por las mañanas, y el perro, que al principio la miraba con desconfianza, ahora mueve la cola cuando ella se acerca. Son gestos minúsculos, actos básicos de convivencia que cualquier adulto normal realiza, pero viniendo de ella, son como ver a un gato empezar a hablar. Cada uno de estos pequeños actos es una admisión silenciosa de su nueva realidad, una demostración de que entiende, quizás por primera vez en su vida, que no se le debe nada, que todo, incluso un lugar en un sofá que antes despreciaba, tiene que ganárselo. El momento que realmente me rompió los esquemas ocurrió la semana pasada. Tuve un día de mierda en el trabajo, uno de esos en los que todo sale mal y llegas a casa con la energía de un trapo sucio y el humor de un perro rabioso. Entré, tiré mi bolso al suelo y solo quería encerrarme en mi cuarto. Pero un olor extraño me detuvo. En la cocina, Jessica estaba de espaldas a mí, concentrada sobre una sartén. Había cocinado. Era una pasta simple con salsa de bote y unas verduras, nada del otro mundo, pero el esfuerzo era monumental. Puso un plato delante de mí en la mesa del comedor y comimos en nuestro silencio habitual. No fue una cena de reconciliación, pero fue algo. Fue la primera vez que ella me daba algo, en lugar de pedirlo o simplemente cogerlo. Más tarde esa noche, no podía dormir. Bajé a por un vaso de agua y la vi a la luz de la luna que entraba por la ventana. Estaba dormida en el sofá, pero su sueño no parecía tranquilo. Tenía el ceño fruncido y se movía inquieta. Y por primera vez en años, no la vi como mi némesis, ni como la princesa malcriada. Vi a una mujer de casi 30 años, rota y asustada, que había perdido todo lo que una vez dio por sentado.
Y sentí una punzada de algo que no era odio ni alegría, sino una profunda y agotadora lástima. En ese momento, entendí que mi venganza había terminado. La victoria que tanto había anhelado no era verla sufrir, sino verla cambiar, obligada por el peso aplastante de la realidad. La justicia no fue el portazo, ni las palabras crueles, ni la revelación de la escritura. La justicia es esto, es verla aprender a los 29 años las lecciones que yo tuve que aprender a los 18. Es verla doblar su propia manta, buscar un trabajo de salario mínimo, y sentir la gratitud genuina por un plato de comida caliente y un techo sobre su cabeza. Aunque ese techo sea el mío y el plato de comida se lo haya cocinado ella misma. No la he perdonado. No sé si algún día podré olvidar el desprecio en sus ojos o la forma en que se aprovechó de la bondad de nuestros padres. Pero el odio se ha ido. Se ha consumido a sí mismo, dejando atrás un vacío tranquilo. No sé qué pasará mañana, ni la semana que viene. No sé si encontrará un trabajo, si se mudará, o si algún día seremos capaces de tener una conversación real. Nuestra relación no está reparada, probablemente está dañada sin remedio. Pero ella ya no es mi enemiga. Es solo la extraña que duerme en mi sofá, la que limpia los platos en silencio y la que me recuerda cada día que la mejor venganza no es destruir a alguien, sino simplemente sobrevivirle y obligarle a ver la vida que tú construiste sobre las ruinas de la suya. Y con eso, creo que por fin, puedo estar en paz.